Ojalá, señor Melero, se acabe. Y ya se acaba. No, lo que se acaba es de alertar a los ciudadanos y no hay solución mientras el sistema no se cambie. Si el sistema continúa siendo el mismo, hoy estaremos en el candelero y mañana seguirá pasando exactamente igual. Y seguiremos protestando, o seguirán protestando otros que nos seguirán a nosotros, y todo seguirá exactamente igual para que el sistema no cambie. No, ni va a cambiar nada mientras los ciudadanos no cambien el sistema. Y que es lógico que los concejales de un municipio, como pueda ser el nuestro, pues lógicamente todos estemos en desacuerdo y todos votemos en contra y todos estemos a favor de que se elimine este tipo de apuestas, pues es normal. Pero cuando subimos 2 escalones del municipio, ya las cosas no se ven igual, lamentablemente, y es así. Y lo que hoy los partidos políticos locales aquí representados vemos de una manera escandalosa, humillante, pues cuando subimos 2 escalones en esos partidos políticos ya las cosas no se ven igual. Y ese es el problema. El problema es que los grandes gestores políticos de nuestro país y los grandes gestores económicos de nuestro país les interesa este sistema. Que de vez en cuando nos tiran algo o les tiran algo a los ciudadanos para que nos entretengamos o se entretengan en que hemos pillado algunos, pero claro, tenemos 2 y hay 50 en la calle embolsándose y llenos con los bolsillos. ¿Se puede cambiar el sistema? Sí. ¿Lo quieren cambiar? No. Desde que empezaron las directivas de los bancos a llenarse de indemnizaciones con 6, 12, 18 millones de euros y se iban a su casa tan tranquilos, dejando los bancos y las cajas arruinadas, y ahora vamos todos con nuestros impuestos y deuda a sofocarlas, ¿alguien ha puesto remedio? Pues no. Es que la ley lo permite. Y cambiar la ley tarda mucho tiempo, y para cuando queramos cambiar la ley ya nos habrán cambiado a nosotros, habrán puesto otros y volverán a empezar. La indignación y es lo que nos lleva, y la solución que puedan poner los ciudadanos en su voto, porque desgraciadamente como este es un sistema, comillas, democrático, donde parece ser que los ciudadanos opinan una vez cada 4 años y ya está, y ya en su nombre podemos hacer cualquier aberración, pues de aquí a 4 años todos calvos. Nosotros seguiremos, lógicamente apoyamos la postura y apoyaremos la propuesta. Seguiremos pensando que si el proceso está abierto será complicado entrar en el proceso. Por eso habíamos hecho la pregunta y sí, porque lógicamente ya está. La parte proporcional que nos toca y que se haya beneficiado, pues lógicamente que eso nos devuelva, que es de ley. Pero desgraciadamente, mientras los ciudadanos no se reboten contra el sistema y no modifiquen el sistema, ni los grandes partidos políticos los van a cambiar, ni el Tribunal Supremo lo va a cambiar, ni acabamos de escuchar a su presidente toda la transparencia informativa que hay, con lo cual de vez en cuando nos tirarán alguna migaja, nos tendrán entretenidos, habremos pillado, diremos alguno, y se habrán escapado 2.000. Pero bueno, es el sistema. No seremos nosotros los que le quitemos la ilusión a nadie. Pero las bolsas de trabajo en nuestro pueblo tienen mala suerte. O llegan y se colocan cuando no hay partida económica, o cuando hay partida económica se dedica a otras cosas, o ahora, cuando se intenta volver a colocarla a final en este momento de legislatura, pues nos vamos a tropezar seguramente con la buena intención, pero la imposibilidad de hacerlo. La situación de la legislatura pasada, donde teníamos una bolsa de trabajo de alrededor de unos 250.000 euros y estábamos encantados porque por fin la oposición, con un gobierno en mayoría, habíamos conseguido poner la bolsa. Resulta que no se gastaron de la bolsa ni un solo euro. Pero fue la misma bolsa que, sin existir, más que en papel de fumar, en billetitos de Monopoly, se utilizó en diciembre pasado para justificar el remanente de tesorería negativo y comenzar el año 2012 con un remanente de tesorería a 0.
nos cargábamos la bolsa de trabajo en presupuesto de 250.000, o lo que ya quedase, para justificar un remanente de tesorería. Aquello se aprobó, y se aprobó también por mayoría, eliminábamos la bolsa de trabajo. Y ahora planteamos una bolsa de trabajo a la cual nosotros nos vamos a sumar sabiendo que es irreal, sencillamente, porque encima de la mesa lo que hay es un remanente de tesorería negativo, parte del año 2011, parte de este Gobierno y parte del anterior Gobierno, supongo, de 1.773.000 euros. Con lo cual, lógicamente, el Gobierno dedicará el superingreso de 400.000 euros, que puede suponer el 10% de este incremento, a esa justificación de, por eso preguntábamos antes, qué iba a hacer en lo que queda de curso para, dado el déficit que había de remanente de tesorería y dada la necesidad de crédito de 3 millones, si íbamos a una modificación de los presupuestos del año 2011, dada la situación económica. Y en esa modificación de presupuestos el Gobierno ya incluiría, por ley, la imposición de que ese o ese ingreso de más no previsto, iría a ese remanente de tesorería negativo. Por eso nosotros le decíamos que en el 1.000.000 de euros que nos venga de la Consellería, al cual no tenemos obligación ninguna legal, sí que podían dedicarle lo que en esta moción se está pidiendo y que lógicamente apoyaremos pues todos, aunque luego legalmente pues no podamos hacer frente a ella, que es la creación de esa bolsa de trabajo. Entonces, la propuesta anterior, señor alcalde o señor concejal de Hacienda, es que frente seguramente a la propuesta legal de parte de, cuando nos llegue, de técnicos de la Casa, intervención y demás, de que es inviable jurídicamente y que por lo tanto se tiene que dedicar a remanente de tesorería, si cojamos el compromiso de que, lógicamente, si aparece esa partida económica de Consellería en la cual ya no estamos sujetos, la compensemos exactamente igual y, por lo tanto, no haya excusa a que esa bolsa de trabajo no se pueda realizar en nuestro pueblo y, lo que le decíamos antes, comencemos a dar vida a tanta tristeza o situación de necesidad que comenzamos a tener. Ya le recordábamos que cuando ustedes comenzaron la legislatura había 2.419 parados, junio. A fecha de hoy hay 2.636, un 9% más. Y es verdad que ustedes como Gobierno local no son responsables, no seré yo quien diga que ustedes tienen la culpa. Pero sí es verdad que ustedes y nosotros y todos en nuestros programas electorales, ustedes más, porque incluso salían en fotos de empresas con empresarios y demás, era el primer leitmotiv, lógicamente, de su campaña, era el ataque contra el desempleo. Hemos pasado un año y ese ataque al desempleo, por la situación económica seguramente, no se ha producido. Lo que sí le exigimos o le pedimos, lógicamente nosotros lo vamos a votar a favor, es que aunque después existan todos los impedimentos legales, como sí que vendrá en esa apuesta que habíamos quedado antes de la denuncia a los 3 meses de la parte de Consellería, la repongamos por esa parte, porque ahí sí que ya no habrá impedimento legal para cubrir estos 400.000 euros que corresponden al exceso de IBI que le vamos a cobrar a los vecinos. Y ya sé que los vecinos van a ser los corresponsables paganos de pagar ese 10% de más, que por lo menos sean nuestros propios vecinos a los que podemos ayudar con algún ofrecimiento de 400.000 euros puestos encima de la mesa para dar puestos de trabajo, que lo darán ustedes. La medalla se la pondrán ustedes y será en su despacho donde tendrá usted las sonrisas. Nosotros se lo brindamos y se la votaremos hoy a favor de esta moción.